Bueno, el tema de la salud mental sigue preocupando en la República Dominicana. Hemos entrevistado a parientes de pacientes que establecen que es una situación traumática lo que pasan buscando estos servicios en salud mental. Vamos a hacer este reportaje porque hay estudios que revelan que más de un 10% de la población dominicana pues presenta problemas de salud mental, ya sea por depresión u otras situaciones, pero que en ese interín pues se enfrentan a un abandono, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces son inaccesibles los medicamentos, otras veces pues no hay oportunidad de camas para internamiento. Hay muchas quejas. Vamos a ver los testimonios y vamos a ver qué dicen las autoridades y qué plan tendrá el país para resolver este problema. En este país no son 2 ni son 3, son miles y miles, familias desesperadas que no saben qué van a hacer con su paciente. En República Dominicana hablar de salud mental para muchos sigue siendo un tabú, pero para cientos de familias el silencio se ha roto a gritos de desesperación. Mira, desafortunadamente en nuestro país la salud mental no tiene padrino. Nosotros hemos vivido en los últimos días como familiares de personas que están padeciendo esa situación, momentos demasiado difíciles. Flor Ángel y su esposo Joel narran los desafíos que enfrentan al tener a su cargo un paciente psiquiátrico. Mi madre se llama Patria Mercedes Batista, hace 2 años hacia acá está padeciendo de un cuadro que le detectaron los médicos, ¿verdad?, de esquizofrenia. Y de verdad que hemos estado pasando momentos bien difíciles, especialmente yo que vivo directamente con ella. Establecen que cuando su pariente tiene una crisis, se enfrentan a emergencias colapsadas, unidades sucias y poca calidez en el servicio del personal de salud. Cuando llegamos a la emergencia nos dijeron específicamente sigan derecho con ella para el departamento de psiquiatría, a noticia que yo me llevé. Cuando llegamos al departamento de psiquiatría, los muchachos del 911 con la señora en la camilla, el departamento estaba cerrado, tenía candado puesto, candado que yo debí de tirarle foto. La señora la depositan en un rincón, que donde quiera que estamos molestando, porque la gente del 911 está con la camilla esperando que lleguen los médicos. Duraron más de 2 horas para llegar un médico varón y una doctora hembra. Cuando llegaron, se acerca a la señora que está afuera en el pasillo y dicen, ¿qué tiene la señora? Yo me levanto y voy donde ella y le digo, gloria a Dios que llegaron, qué bueno que llegaron. Tenemos casi 3 horas con esa señora en el pasillo. Eso estaba lleno de personas con las mismas condiciones, esperando que abrieran la fulana puerta. El hecho es que cuando ella se acercó a mi suegra, ahí en ningún momento a ella le hicieron la diligencia, ni siquiera de tocarla. Explica que la doctora le indicó hacerle unos estudios y con el mismo cuadro de crisis esquizofrénica de su suegra, la mandaron para la casa. Le digo, pero ella, mírala cómo ella está. Ella tiene momentos de crisis, por eso la trajimos. No me la pueden medicar indicándole algo. Y me dijeron, no, llévesela. Cuando usted me traiga lo que yo le pedí, entonces la medicamos. Pero ¿qué sucede? Si es un hospital de psiquiatría, yo entiendo que debe haber alguna alternativa para cuando tú llegas con un enfermo que está padeciendo de una crisis, para que se medique, por lo menos para que se mejore o para estabilizarlo y que nosotros volvamos y nos lo llevemos hasta que salgan las analíticas, pero no fue así. Esto que narran, aseguran, lo vivieron en la unidad de psiquiatría del Hospital Salvador Gautier. Sin embargo, otro día vivieron una experiencia similar en la unidad de psiquiatría del Moscoso Puello, donde tuvieron una larga espera mientras su madre enfrentaba una crisis severa. Con la crisis que ella tiene, mire cómo está.
dándose golpes, me mordía, me aruñaba, y no solamente a mí, la persona que fue con el Uber que fue conmigo hacia allá, y de verdad que fue un momento muy desagradable. Explican que aparte de todo esto, cuando van a las emergencias buscando que estabilicen a su paciente, se encuentran con una realidad incómoda. En la emergencia, de verdad, bastante descuidada, con sangre en la pared, en el suelo, y lo que se vive ahí es inhumano. La experiencia de doña Belkis no es distinta. Ella, aunque no tiene parientes con problemas de salud mental, como pastora de la iglesia pentecostal, ha acogido a diferentes pacientes como una misión de vida y es quien los lleva a las unidades en crisis viviendo diferentes experiencias negativas. Usted va con una crisis y cuando usted va así que siempre está lleno, ¿cómo es? Siempre, ¿Usted ha tenido que llevar, me imagino, a pacientes que necesitan siempre, bueno, esa que yo le dije, bueno, voy a tener que ingresarla. Y me dijeron que no había cama. No había cama. Otro problema que ha identificado es lo distante que colocan una cita de la otra. Y esto para familias pobres que no tienen otra opción, los pacientes tienden a empeorar. Le dan cita, cuando es emergencia, le atienden la emergencia y le ponen una cita para 6 meses, 8 meses, como ellos entiendan. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Y no me lo lograron atender a ese paciente. O sea, tuvo que irse con la crisis con esa persona de nuevo. Y lo peor es que cuando le ponen la cita, a veces les recomiendan estudios que cuando intentan hacerlos en el hospital les resulta imposible. Cuando voy a investigo, la máquina está dañada, que tenía que irme con ese paciente a otro lugar, a hacerle los supuestos estudios que había que hacerle. Terminó llevándose la paciente con la crisis y encadenada, luchando en la calle con ella hasta poder llegar a un centro de atención privada, donde entonces tenía que comprar unos medicamentos para que la doctora pudiera medicarla. Y la doctora dice, oye, pero ¿cómo es que ve? Hay que andar con dinero. Digo yo, sí hay. Belkis apenas tenía los recursos para el pasaje y gracias a una visitadora médico que le donó los medicamentos, pudieron inyectar a su paciente para que sea estabilizada. Esa es la travesía que pasan muchos parientes de pacientes psiquiátricos en el país. 20,000 pesos estamos gastando mensuales solamente en los medicamentos. En la de salud mental, sí, sin decir lo demás, lo de la presión, el corazón y la tiroides. A pesar de todos estos obstáculos y con la vida afectada, porque muchas de estas familias pierden su rutina de sueño, tienen que dejar sus trabajos para cuidar a sus parientes o simplemente recurrir a métodos poco ortodoxos como encadenarlos para poderlos cuidar. Pero a pesar de este drama humano, muchos continúan haciendo la obra de ayudar a esos pacientes desamparados, aunque sea llevándolos a sus consultas periódicas. Y la palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando llevo a una persona que tiene una necesidad, a mí me duele en mi corazón. Nosotros fuimos a la unidad de psiquiatría en los hospitales Moscoso Puello y Salvador Gautier y nos encontramos que aunque la primera estaba más limpia que la segunda, ambas tenían baños en mal estado. Humedad en las paredes como señal de filtración, camillas deterioradas y el cúmulo de pacientes en espera. En teoría, las unidades de intervención en crisis son la puerta de entrada al tratamiento especializado. En la práctica, son espacios con poco personal y muchas veces escasos recursos, pero han sido la opción que se ofrece ante una historia de cambios que ha experimentado el país en servicios de atención en salud mental. Fíjate que la salud mental ha venido sufriendo transformaciones interesantes en los últimos años, desde gobiernos pasados. Se ha pasado de un modelo manicomial, el antiguo 28, que hoy es el Centro de Atención Psicosocial,
y se han abierto diferentes unidades de intervención en crisis a nivel nacional. ¿Cuáles son los desafíos? Que todavía lamentablemente no da abastos. Faltan abrir más unidades y seguir capacitando a muchos profesionales de la salud mental, dígase enfermeros, trabajadores sociales, más psicólogos y más psiquiatras. Y es que la necesidad de personal del área de salud mental es uno de los desafíos que enfrenta el país. Fíjate, la OMS recomienda que haya aproximadamente 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En República Dominicana, cuando tú lo traduces a una población de 11 millones de personas, estamos hablando de que necesitaríamos aproximadamente de 1.100 a 1.200 psiquiatras. Actualmente somos 300, pero hay un problema grandísimo. Y es que los que habemos nos concentramos en las grandes ciudades. Para que esto cambie, deberían implementarse incentivos o algunas medidas que propicien que esta realidad se transforme. Desde el Estado establecen que han ampliado los nombramientos, pero dejan la responsabilidad a la libertad de elegir de los médicos. El país cuenta con pocos psiquiatras y nosotros no determinamos si un psiquiatra no quiere trabajar a nivel público, nosotros no lo podemos obligar. Hemos ampliado lo que es los nombramientos de psicólogos. Claro está que la parte de psicología y psiquiatría no trabajan todos los componentes que amerita el paciente. O sea, que psiquiatría ya es algo más profundo. Otro punto que afecta a los servicios públicos de atención en salud mental es el bajo presupuesto. La Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal sería de un 5 a un 10% del presupuesto de salud del país y como requerimiento mínimo un 3%. Actualmente en la República Dominicana el presupuesto de salud mental es menos de un 1%. Y esto se traduce en las unidades de atención en crisis, que, aunque son una opción que descentraliza los servicios, todavía siguen siendo insuficientes. De 9 regionales que contemplan el Servicio Nacional de Salud, 7 regionales contemplan camas para internamiento, ya sea de intervención en crisis o en otra situación que amerite ingreso de parte de un paciente que tenga alguna condición mental. La doctora Lara establece que actualmente el país cuenta con 11 unidades de intervención en crisis y con un promedio de 8 camas a 10 camas cada una. Como esta oferta de servicios públicos en salud mental resulta insuficiente para la población que demanda de la atención, los pacientes se quejan de que estos servicios se han privatizado, sin embargo a precios que escapan a su poder adquisitivo, ya que solo una consulta en el sector privado equivale a la tercera parte de un sueldo mínimo en las microempresas, que es actualmente de 15.860 pesos. Como parámetro, en Santo Domingo las consultas van en un promedio de 4.000 a 6.000 pesos. Ese es el promedio. Como mencioné, algunos psiquiatras toman seguro, pero no es la gran mayoría. Y sabemos que esto puede ser un poco cuesta arriba para algunos pacientes, pero debido a la dinámica de cómo se maneja la consulta de psiquiatría y también de psicología, que va más o menos en esos mismos rangos, por eso el precio es mucho más elevado que en otras especialidades. Ahora, si hablamos de internamiento en el sector privado, es un sueño difícil de alcanzar para las personas de escasos recursos. En la colonia de los doctores hay un centro que ellos lo acogen, pero nos dicen que hay que dejar un depósito de 50.000 pesos. Eso es lo primero. Y aparte de ese depósito, cobran por habitación por día 3.500 pesos. Supuestamente ellos dicen que eso le incluye la estadía del paciente, la comida, sus medicamentos, pero como una familia pobre en este país va a costear que un empleado normal no cobra ni público un sueldo de 3.000 pesos diarios para pagar una habitación? Es un resort, un hotel. La verdad es que la situación es difícil para los parientes de los pacientes con salud mental comprometida y se necesitan políticas públicas claras para poder cambiar esta realidad social, donde cada vez más enfermos mentales deambulan por las calles ante familias que no pueden atender y costear la atención en salud, cuando en el sector público no encuentran el espacio.
La doctora Lara insiste en que hemos tenido avances como país y se compromete a investigar las denuncias que hacen los familiares de pacientes en cuanto a las largas esperas y la falta de atención. Vamos a tomar lo que tú nos estás diciendo como una referencia para visitar los 2 hospitales donde te han hecho las observaciones. Mientras tanto, la necesidad que plantean los familiares de pacientes psiquiátricos de tener hospitales especializados en salud mental donde puedan internar sus parientes hasta que se estabilicen, parece que no es un plan del Estado, a pesar de que en el año 2024 la senadora de la provincia de San Pedro de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno, Aracelis Villanueva, anunció que presentaría una propuesta para que sean instalados centros de salud mental en cada provincia del país. Con relación al tema de la construcción de hospitales psiquiátricos, si se ha contemplado dentro de la carpeta aquí de centros hospitalarios, no tengo la información de que haya proyectos para hospitales psiquiátricos per se. Mientras la oferta de salud mental desde el Estado en las unidades de atención en crisis se ven limitadas ante la demanda, las familias sobreviven. Muchas tienen que dejar de trabajar para cuidar a sus seres queridos. Otras simplemente abandonan los tratamientos y los pacientes recaen o terminan encadenados o deambulando en las calles. El presente no es alentador para los enfermos en salud mental. Esperamos que el futuro pueda hacerlo y que todos visibilicemos esta situación y que el Ministerio de Salud piense en las reformas necesarias para que esto cambie. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.